Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Marañelo. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram AJC_ARC y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Todos los viernes de 19 a 20 horas los esperamos en Aires Constitucionales en su emisión radial o en streaming en www.onradio.com.ar, live, Facebook, Instagram y YouTube con toda la actualidad y el análisis jurídico. La Asociación Argentina de Justicia Constitucional invita a la presentación de ponencias para el 6º Congreso Argentino de Justicia Constitucional que tendrá lugar en la provincia de Santiago del Estero bajo la dirección general de nuestro presidente, el doctor Patricio Marañelo, y la ministra doctora Matilde Omil, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El eje temático será el amparo como herramienta de protección constitucional y convencional. Pueden encontrar toda la información para la presentación de las ponencias en nuestra página www.ajc.com.ar en la solapa inscripciones. Bien. Pasamos a mencionar un fallo de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas en el incidente de apelación sobre homicidio por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria que está contemplada en el artículo 80 bis del Código Penal de la Nación. Este es el desgraciado caso en que fue atropellada la ciclista en el barrio de Palermo y luego lamentablemente se produjo su fallecimiento. La sala entendió por unanimidad y así lo decidió en este incidente de apelación que corresponde la competencia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por entender que no existen ni cuestiones de competencia ni cuestiones territoriales que no permitan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entender en los delitos de carácter ordinario en forma plena, según lo establecido por el artículo 129 de la Constitución Nacional y también en el artículo 6 de la Constitución de esta ciudad. Señalaron asimismo que ya a más de 20 años de la reforma de nuestra Constitución en 1994, corresponde solicitar a las autoridades competentes para que tomen todas las medidas para garantizar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio pleno de la competencia jurisdiccional ordinaria. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con ustedes con más Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Bien, y aquí seguimos con más aires constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, nuestro secretario general, el doctor Alberto Lugones. El doctor es juez de la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, realmente muy honrada con su presencia como siempre, doctor. Y la verdad, bueno, con algunas contingencias, ¿no?, que se vienen sumando en el camino y que ya arrancaron a fines del año pasado. Bueno, en primera instancia por la presentación de un proyecto por parte del Poder Ejecutivo de la Nación respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura en cuanto a su integración. Y entiendo que así también implica su funcionamiento y luego renglón seguido, por así decirlo, la Corte Suprema que, bueno, a través de un fallo declaró la inconstitucionalidad de la norma que reformó la primera de las normas, la 24.937, si mal no recuerdo, y luego la reforma 26.080. Doctor, usted me corregirá si está correcto esto. Bueno, la segunda de ellas, que la última mencionada, mejor dicho, es la que reduce de 20 a 13 los miembros del Consejo, que es la actual integración que tiene el Consejo. Bueno, usted con los comentarios, los fundamentos de la Corte, sus opiniones, todo suyo. No puedo no empezar sin decirte que no estoy de acuerdo con el fallo que acabas de mencionar. Me parece que se está yendo por fuera de los acuerdos entre la Justicia Nacional, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, y en consecuencia, bueno, después en un momento espero que me invites para conversar sobre eso. Bien. Vamos a dejar claro que no me parece que sea correcto, pero al margen de eso, hoy estoy en que nada parece que sea correcto. Por ahí es un día negativo mío. No, pero está muy bien. Yo me imaginé que no iba a estar de acuerdo. Ayer, estoy atrás, cuando grabábamos el informe, la invitación para que nos escuchen, me veía en la foto y decía cuánto tiempo que pasó. Me acuerdo allá por el año 1996, 97, que estaba en plena discusión la integración del Consejo de la Magistratura. Yo participaba en muchos eventos con el doctor Kipper, y en realidad veíamos cómo era difícil ponerse de acuerdo para ver cómo se respetaba lo que está previsto en el artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto hace al modo que se debe integrar este cuerpo. En resumidas cuentas, ese artículo habla de representación de los órganos políticos elegidos por elección popular, los jueces de todas las instancias, abogados de la matrícula federal y otras personas del ámbito académico. Lo cito así como para luego no repetirlo reiteradamente. Como bien decías, la ley primera, la 24.937, luego agregada la 24.939, que incorporó un miembro más, estableció que 20 miembros eran necesarios, eran los que cumplían con la ley, cumplían la ley con lo que estaba previsto en la Constitución Nacional. El Consejo funcionó con esta ley 8 años, luego de ello se produce la reforma
de la ley 26080 en el año 2005 y empieza a funcionar con estos 13 miembros con los cuales está funcionando hasta la fecha. Hay días atrás un profesor daba una expresión del doctor Petracci que decía: la constitucionalidad de las normas es lo que el Poder Legislativo dice que es constitucional. Una apreciación interesante como para escucharla y para atenderla de alguna forma. Eso nos limitaría a los jueces a no pasarnos de listos, digamos, a no pasar de nuestro ámbito, que es el ámbito de interpretación de las normas, y no pretender ser legisladores. La ley 26.080, como le decía, que modificó, derogó la ley 24.937, la derogó, con lo cual le quitó vida jurídica. El fallo de la Corte dictado en una pretensión planteada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Ustedes saben que hay 3 grandes asociaciones de abogados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Uno es este Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que es un colegio tradicional. Luego está la Asociación de Abogados, que está sobre la calle Uruguay, que es un colegio o asociación de abogados que hay más representantes del ámbito laboral y de seguridad social, y el Colegio Público de Abogados, creado por la ley nacional, que establece que es el que va a regular la matrícula de todos aquellos que intervienen como abogados en la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio de Montevideo plantea la inconstitucionalidad de la ley 26.080. Yo en principio no estaba en desacuerdo con ese planteo. Me parece que el planteo puede ser correcto. El problema que se genera es que se basa en el supuesto motivo de inconstitucionalidad en que había una mayoría del ámbito político que podía actuar junta, sin necesidad de que intervengan los otros representantes de lo que sería un ámbito técnico. Claro, pero pasaron de aquel momento, de la 26.080 hasta este momento, 16 años, 15, 16 años. ¿Qué es lo que pasó? En algún momento hubo una situación en la cual los representantes del ámbito político votaran todos juntos. No existió ese momento. O sea que la Corte, por más que tuviera una posición que podía ser atendible desde el punto de vista teórico, en la práctica no ocurría. Había otros argumentos que la Corte no utilizó. Por ejemplo, podía haber dicho la Corte que, conforme le daba los supuestos que quienes debían integrarla, las otras personas, con ese de plural del ámbito académico, exigía más de uno. Y esta ley, claramente, la 26.080, no contemplaba, solamente contemplaba la representación de un representante del ámbito académico. Este también podría ser un argumento que, como el doctor Maranero ha escrito en muchas oportunidades, por la Corte podía, sin necesidad que fuera planteada, y cuando existe una violación de la Constitución Nacional notoria, clara, podía de oficio plantear la inconstitucionalidad y llegar al mismo resultado, y no este resultado que de alguna forma algunos cuestionan. Pero supongamos que la inconstitucionalidad existe, la inconstitucionalidad se declara, la inconstitucionalidad obligaría a una nueva ley que contemple lo que está establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Pero hasta ahí estamos todos más o menos de acuerdo, y ahí se escinde las posiciones de los 4 miembros de la Corte. 3 van a un lado y el 4º miembro, la disidencia del doctor Lorenzetti, me parece que es el voto mejor fundado. ¿Por qué el voto mejor fundado? Porque luego, cuando se resuelve la inconstitucionalidad, se dispone que este Consejo, del cual, como bien dice usted, soy vicepresidente, el futuro dirá dónde sigo, dónde me toca estar, trabaja para tratar de cumplir en 120 días corridos la reglamentación de tanto de los abogados, de los académicos, de los jueces y del Poder Legislativo en ambas cámaras, para integrarlo, porque dice el fallo que si los 120 días transcurren y no se ha integrado con los 20 miembros, todos los actos dictados por este Consejo son nulos. Vamos a hacer esto, dejarlo para el final, que es la parte más sabrosa. Sí. En lo que se refiere a los 120 días, es complicadísimo, estamos corriendo contra el reloj. El Consejo cumplió con su obligación, hizo el reglamento para la elección de los jueces, en la elección de los jueces está muy avanzada, nuestro espacio lleva un candidato de lujo como es la Viviana
la doctora Viviana Dobarros, que supongo que en algún momento espero que la puedan... la vamos a tener, ya la tenemos. Sí, sí, la vamos bien, a tener porque en es el muy programa. bueno que la conozcan, todos aquellos que tengan Sí. que elegir. Es una gran candidata, una persona formada en el derecho social, muy, muy brillante. Pero al margen de eso, la Asociación de Abogados, con su más y con su menos, logramos avanzar y estábamos para el día 7 de abril elegir quién será la cuarta representante. Como había 3 hombres integrando el Consejo de la Magistratura, mi propuesta, que por suerte fue tomada por la Asociación de Magistrados y votada así unánimemente, la cuarta va a ser una mujer de primera instancia, como ya hay 2 jueces de Cámara en este momento y un juez de primera instancia, para cubrir este periodo de 6 meses. Los abogados del tema está más complicado, los académicos están discutiéndolo. El problema que se plantea es que estamos generando toda una serie de gastos para una elección para a partir de mediados de abril debería integrarse con los 20 miembros. Es decir, bueno, ya a partir de esto el Consejo puede funcionar. No, el Consejo va a funcionar así hasta fin de noviembre, porque el fin de noviembre entra una nueva integración que debe ser electa por los, en este caso por los magistrados, en el mes de septiembre. Es decir, en un año de pandemia, por suerte la pandemia parece que aflojó un poco, estamos convocando 2 elecciones con los gastos que esto importa, con la movilización que no importa, con el tiempo que se pierde, para dedicarle a tratar de ofrecerle a aquellos que tienen que votar las virtudes de que quienes consideramos que debe ser elegida para representarlo, vuelvo a insistir, por un lapso de 6 meses. Estos 120 días que fija la Corte tienen un doble problema. El primer problema, que va a ser el que vamos a tratar en el renglón seguido, es el tema de que todos los actos a partir de ese momento, si no se integran los 20 miembros, y cuestiones que el propio Consejo no puede asegurar, porque hay cuestiones que son decisiones que va a tomar la presidenta de la Cámara de Senadores o el presidente de la Cámara de Diputados, y decidirán si envían el cuarto miembro o no. En ese momento la Corte dice no se integrará, es decir, el presidente de la Corte, que sería el 20º miembro que se integraría, no se integrará y todos los actos que dicte serán nulos. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Por un lado, impide que haya una integración diferente, es decir, que si el día 16 de abril no llegamos a los 20, pueda asumir el presidente o pueda continuarse de otra forma trabajando hasta concluir con esto. Y el otro tema que es una limitación que se coloca la Corte, la base de por qué 20 miembros, lo voy a reiterar porque lo he dicho muchas veces y pareciera ser que no se escuchó, es la ley 24.937, que fue derogada por la ley 26.180. Acá utilizo una frase que a alguna gente no le gustó, a otros le pareció divertida. Por ejemplo, que yo hasta ahora, como hombre religioso que soy, creía que el único que podía dar vida a un ser muerto, a un ser inerte, una persona que había fallecido, era nuestro creador, Jesús, o Dios, como lo queramos llamar. La Corte tiene hoy la facultad también asumida en este fallo de darle vida a una norma que estaba derogada, que estaba muerta, que estaba fenecida, que ya no existía en el ámbito del derecho jurídico válido. Pero sigamos así, esto es más una crítica desde el punto de vista académico, porque me gusta visualizar los fallos, y la verdad que estos fallos importantes de la Corte siempre van a dejar cuestiones para cortar y cuestiones que vamos a estar de acuerdo y cuestiones que no. Si quiere, seguimos con el tema de lo que pasa con la... Yo quería preguntar... Claro, Alberto, perdón, doctor, quería preguntarle, bueno, ahora, esto todo así, sí, no sé, porque insta también la Corte a que se sancione una norma al respecto. Bueno, ¿en qué situación estamos con esto? ¿Qué opinión tiene sobre la presentación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo Nacional? La Corte intima al Poder Legislativo, pero lo intima de una manera que no está del todo clara en cuanto a qué plazo tiene, y en definitiva lo único que surge del fallo que sí tenemos que cumplirlo, que no podemos hacer otra cosa que cumplirlo, es estos 120 días para integrarlo. Poco tiempo antes que salía el fallo, casi coetáneamente con el fallo, el Poder Ejecutivo envía un proyecto en el cual, cumpliendo con lo que dice la Corte, dispone que se integren un juez o una jueza, 2 abogados y un académico, y con eso se llegaría a un número de 17 miembros, y el Poder Ejecutivo no incorpora a ningún representante de la Corte. Esto hace que, ahora en el ámbito del Poder Legislativo,
hay distintos proyectos, hay varios proyectos. El proyecto de la oposición en general quieren ahora que esté integrado por un representante de la Corte. Y te me podrías decir, Claudia, ¿esto fue siempre así? No, no fue siempre así. El proyecto Garabano, anterior, cuando estaba como ministro de Justicia, contenía la posibilidad de ser una integración de 16 miembros y tampoco estaba el ministro de la Corte. Es decir, ministro de la Corte sí cuando somos oposición, ministro de la Corte no cuando somos oficialismo. En realidad, claramente no me parece que sea razonable. El argumento de por qué el ministro de la Corte sí es que, como en la primera parte de la norma dice los jueces de todas las instancias, así lo dice específicamente el 114, los legisladores de la actual oposición dicen que si hablamos jueces de todas las instancias, tenemos que hablar los jueces de instancias inferiores y los jueces de la Corte. Si el argumento fuera cierto en sí mismo, si pudiéramos entender los jueces de las instancias inferiores y los jueces de la Corte Suprema como jueces de todas las instancias, yo no entiendo por qué la Constitución no dispuso, cuando creó el Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura tuviera la capacidad de juzgar por actos disciplinarios o por actos graves que puedan producir su remoción a los jueces de la Corte. Claramente, cuando la Constitución de 1994 no incluye que sean juzgados por el Consejo los jueces de la Corte, porque entienden los legisladores, que es donde tenemos que ir a ver cómo se interpreta esta norma, que ellos fueran otra instancia dentro del Poder Judicial. La Corte es la cabeza del Poder Judicial, es el máximo tribunal del Poder Judicial, es la Corte, y así específicamente le da su denominación, Corte Suprema. Hay dos partes en la Constitución Nacional en el cual se habla, se le adita a un órgano el carácter de supremo. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dice respecto al Poder Ejecutivo, y la Corte Suprema de la Nación como cabeza del Poder Judicial. La reforma de 1994 claramente entiende, al no decirlo, que los jueces de la Corte Suprema no son jueces de otra instancia, como sostiene los legisladores de actual oposición, que son una instancia, no son instancias, sino que son un órgano absolutamente superior, cabeza del Poder Judicial. Hay un artículo publicado en estos días, el doctor Gil Domínguez publicó un artículo muy interesante, en orden el cual explica por qué le entienden, no me voy a poner a dar razones que comparto, pero me parece que hay que leerlo. Es muy buen artículo en el cual plantea que asumiría como una especie de suma de poder público, algo así, dice el doctor Gil Domínguez, y me parece que es bastante razonable su planteo. Yo voy a dar solamente 3 argumentos por los cuales considero que si se integra como juez de la Corte Suprema, tendríamos algún grado de inconveniente. Como sabemos, el Consejo de la Magistratura tiene facultades para disciplinarias, facultades que puedan dar motivo a remoción de los magistrados, y en todos estos casos, el tema disciplinario con un recurso de apelación ante la Corte, que es el integrante de la Corte, que actúa en el Consejo, también actuaría como integrante de la Corte, o tendría que excusarse o en el Consejo o excusarse en la Corte. En consecuencia, en ambos supuestos, tanto el disciplinario como el proceso de remoción, pareciera ser que no es lo que el Poder Constituyente quiso, o los legisladores anteriores quisieron cuando se los excluyó. También, específicamente, las facultades del Consejo de la Magistratura son administrar los recursos del Poder Judicial establecidos de manera presupuestaria. El Consejo tiene esa facultad. Si el presidente de la Nación, presidente de la Corte, asume como presidente del Consejo, entonces tampoco estaremos cumpliendo esta facultad, porque entonces la Corte administraría su propio recurso, como es razonable que lo haga, pero también administraría indirectamente con el presidente. En la ley 24.937 hablaba de que el administrador lo elegía el presidente de la Corte, a la sazón presidente del Consejo, con lo cual esta facultad administrativa que tiene que tiene el Consejo de Magistratura de los recursos del Poder Judicial, no quedaría muy claro cómo deberían seguir funcionando. Hay muchos más argumentos, pero me parece que por ahí vos tenés alguna pregunta muy que hacerme. Puntual.
Sí, sí, muy puntual. No, es que ya tenemos que cerrar, doctor. Quisiera, bueno, una última línea suya, como para cerrar, porque estamos viviendo momentos muy especiales, ¿no? Para la justicia. Bueno, yo justamente comenté este fallo porque realmente tiene que ver con toda esta situación también de traspaso y que, por supuesto, lo comprometo a un próximo programa para que usted también pueda exponer cuál es su posición, porque está llevando a esto, ¿no? Que los jueces tengan que decidir quién entiende y quién no entiende, quién no entiende. Digamos, digamos, no es lo que correspondería, ¿no? Que tengan que estar decidiendo los jueces, pero bueno, Exactamente. se da cuenta a esta situación llegamos. Y bueno, y aquí lo que hacemos es plasmar la realidad, no tomamos ninguna posición, al contrario, son ustedes los que expresan sus opiniones y por eso nosotros, más allá de la posición que individualmente cada uno pueda tener, se expresan todos los fallos, ¿no? Así que lo Exactamente. Yo comprometemos quisiera, para que usted, si sí, me y ya permitís, cierra usted, doctor. Sí, 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 un un- segundito, un minuto y cierra, doctor, usted. Sí, de, hoy salieron los medios que probablemente me toque asumir a mí como presidente del sí, Consejo. así Y si es. esto fuera así, yo le quiero dar la absoluta tranquilidad a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que el Consejo va a seguir funcionando, se logre la integración o no. Veremos la manera que hacemos, pero no voy a permitir como magistrado, como representante de los magistrados, como presidente del Consejo de un cuerpo que ha venido trabajando bien en los últimos años, ha logrado ejecutar el presupuesto casi en totalidad, no voy a permitir en lo que a mí corresponda que el Poder Judicial se pare por una decisión que entiendo que en ese aspecto, por lo menos en ese aspecto, no es la correcta, no es la adecuada. Así que a los integrantes del Poder Judicial y a la ciudadanía, porque también para ellos es muy importante si el Poder Judicial sigue funcionando o el Poder Judicial se para, que en lo que se refiere a mi actuación como presidente, si esto fuera así, no voy a permitir que el Poder Judicial se pare, haremos funcionar todos los órganos necesarios dentro del Consejo para que esto siga funcionando y que la respuesta de la comunidad sea lo mejor posible dentro de las circunstancias complicadas, como venís explicando perfectamente, que haremos lo imposible para que la comunidad reciba la respuesta que se merece. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias por la invitación y gracias por poder expresar mi No, punto de doctor. poder. A- Al contrario, todavía nos queda muchísimo por transitar, así que nos estamos viendo prontamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos honra siempre su presencia. Muy bien, Muchas aquí gracias. nos despedimos. Nos despedimos entonces de Aires Constitucionales hasta nuestro próximo programa, como siempre en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.